las competencias, los objetivos que persiguen por esta clase. Entonces, que el estudiante aplique el Glasgow, ¿sí? Esta escala de Glasgow es muy vieja y inicialmente se usa básicamente es para trauma craneoencefálico, pero ya la están usando para otras cosas. Por ejemplo, tumor cerebral también se usa. Ya lo vamos a hablar un poco. Conoce la fisiología, patología del trauma. ¿Qué es lo que pasa en el trauma? ¿Sí? Trata adecuadamente la lesión primaria y que conoce el pronóstico y la rehabilitación de estos pacientes con trauma craneoencefálico. Estas serían las competencias. Importancia del tema, la epidemiología, ¿sí? Es entre los traumas en niños el más común. Usted sabe que los niños, por su cabeza tan grande, por su inestabilidad en los niños pequeños, es muy frecuente que se golpee la cabeza, ¿cierto? 33% en menores de un año, 33% entre 1 a 5 años, ¿sí? Y solo al 4% se les practica craniotomía. Ustedes están ya viendo que realmente el 80% del trauma es leve. Por lo tanto, por eso es que solo el 4%, o sea, de 100 niños teóricamente, 4 solo van a practicar craniotomía, porque la mayoría de los traumas es leve. Eso lo tienen que tener en cuenta en su práctica diaria, porque así va a pasar siempre. La mamá llega muy preocupada, ¿sí? Por eso. Entonces, ¿qué es importante considerar de la fisiología o la fisiopatología del cerebro? ¿Sí? Ustedes dos allá, los dos últimos, ¿están viendo el WhatsApp o qué? Es que yo me distraigo, yo ni siquiera saber qué están haciendo allá, ¿sí? Entonces, la fisiopatología dice que el cerebro es una estructura semisólida. Ustedes lo han tenido en sus manos antes de fijar con formol. El cerebro es una masa semisólida, es flotante y no está enclavada. Eso es importante en la fisiología. ¿Por qué? Porque si yo hago así, el cerebro hace así, ¿cierto? El cerebro no está fijo. El cerebro está sujeto, por lo tanto, a movimientos de inercia, aceleración y desaceleración. Por eso es que es importante y también es protector, porque así el cerebro, en lo posible, si el golpe no es muy duro, no se golpea tanto. Pero si es duro, se golpea tanto a la parte frontal como a la parte occipital, por lo que pasa en la radiación, ¿cierto? Por lo que entonces es importante tener en cuenta que es flotante, no está enclavada y es semisólida. Eso es un plan importante para entender la fisiología y la patología del golpe. Entonces, la irrigación cerebral, ¿por qué está determinada? También es importante conocer esto. Está determinada, obviamente, como toda irrigación de cualquier órgano, por la tensión arterial que tenga el paciente, ¿cierto? Eso es lógico. Pero además, en el cerebro, más que en cualquier otra parte del cuerpo, está determinado por el oxígeno y por la concentración de CO2. ¿Eso qué importancia tiene? Tiene la importancia que se pensaba que si yo pongo a hiperventilar con AMBU a un paciente que tiene trauma craneoencefálico, le voy a producir que al barrer CO2 produzco vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, al producirse vasoconstricción, teóricamente se disminuiría los vasos, se disminuiría el sangrado, ¿sí? Entonces, por eso, por muchas épocas, cuando yo era estudiante, se decía que era bueno hiperventilar a un paciente con trauma craneoencefálico. Se le ponía la AMBU y se hiperventilaba. Pero se dieron cuenta de que hay valores críticos para esto, entonces esto ya no se recomienda, pero deben tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes, no sé si ya les hablé del tema en otra clase, pero cuando usted hiperventila, produce vasoconstricción. Por eso la gente que le da esas crisis de ansiedad, ¿sí? Más frecuente en las mujeres, pero también ahora en los hombres, ¿cierto? Si usted se pone a hiperventilar, asustado porque lo robaron, ¿sí? Se produce vasoconstricción. Al producirse vasoconstricción disminuye el riesgo sanguíneo y usted se siente mareado, ¿cierto? Y se le empiezan a encachar las manos, ¿sí? Por ese fenómeno. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que en el cerebro es muy susceptible a esa serie de cambios en la concentración de oxígeno y de CO2, que lo sepan. Otra cosa importante de la fisiología del cerebro es el volumen cerebral. Ustedes entienden que el cerebro no tiene para dónde expandirse. Por ejemplo, por eso es,
y ya lo vimos cuando hablamos de cefalea, que si usted tiene un tumor cerebral, así sea benigno, en 6 meses ya le empieza a dar síntomas, ¿cierto? Ya empieza a aumentar la presión intracraneana, porque el cerebro no tiene para dónde echar, digámoslo así. No pasa lo mismo con un tumor de ovario, con un tumor renal, ¿sí? Que ustedes van a ver que un tumor de ovario puede crecer hasta 10 kilos, ¿sí? Y realmente no notarse mucho, ¿sí? Pero igual, fíjense lo que pasa en el cerebro. El volumen del cerebro es muy fijo, es relativamente fijo, y está determinado por qué variables. Por el cerebro, que usted no puede comprimir. Usted puede derivar a líquido cerebral presión, claro. Por eso es que la fontanela se bomba, ¿cierto? ¿Sí? Y por eso es que saca líquido cerebral. Entonces, y por la sangre, disminuyendo el volumen sanguíneo, aumentándolo. Entonces, fíjense que el volumen cerebral es relativamente fijo. Ese es el problema del cerebro. Es relativamente fijo. Por eso les dije cuando hablamos de cefalea. Lo insisto, si un tumor en 6 meses no ha producido hipertensión intracraneana es porque no es un tumor. Ese dolor de cabeza es una migraña. ¿Listo? Pues hay que efectuar otras causas de dolor de migraña. La herniación, recordar la herniación. Yo nunca he visto un paciente con herniación, o 1 o 2 por ahí, ¿sí? Pero recuerden la triada de Cushing. Nada tiene que ver con el síndrome de Cushing, nada tiene que ver, ¿no? ¿Sí? La triada de Cushing es hipertensión, bradipnea y bradicardia. ¿Sí? Esa es la triada de Cushing, que es una triada de herniación. Ya cuando el paciente presenta esto, ya no hay nada que hacer, o no hay mucho que hacer, ¿cierto? Entonces es importante esos conceptos de fisiopatología. Y como ustedes dijeron, de la fisiopatología es importante considerar la lesión primaria. Esa lesión primaria, digamos que no se le puede hacer nada, solo prevenirla. Pero entonces la lesión primaria es el daño mecánico que se produce. La lesión axonal difusa, los cables se rompen, cuando se rompe como los cables, el edema cerebral y la hemorragia. Esos son causas directas del trauma. Digamos que ahí no podemos hacer nada médicamente sino prevenirlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, el objetivo real del tratamiento es la lesión secundaria. Lo que se produce después de esa lesión primaria, ese debe ser el objetivo del tratamiento. Entonces, disminuir la hipoxia cerebral que se produce, disminuir la posibilidad de que el paciente haga hipertensión endocraniana, ¿sí? Y la disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? O sea que es crucial que mantengamos un flujo sanguíneo cerebral adecuado. ¿Para qué? Para nutrir y no muy pasado para no producir edema. Entonces no es fácil, ¿sí? Tratar de disminuir ese flujo sanguíneo cerebral a lo mínimo posible que no le haga daño al paciente, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que pasa con la presión intracraneana, ¿sí? La presión intracraneana, como ustedes ven ahí, es difícil que el cerebro eche para cualquier parte, porque hay cuenta que esa es la tabla ósea. Entonces, fíjense lo que pasa ahí, o sea, fíjense la gráfica, la P y C, no se ve nada, la P y C, la presión intracraneana, con pequeños cambios de volumen, ella no sube mucho, ¿cierto? Esto es volumen. Haz cuenta que aquí es 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿sí? Entonces, si cambia el volumen de 1 o 2 litros, se mantiene la presión intracraneana, pero llega un momento en que si empieza, por ejemplo, 3 litros, miren cómo se dispara. O sea, la tolerancia a los cambios de volumen del cerebro es muy baja, no tolera cambios importantes de volumen, porque no tiene para dónde derivar presión. Por eso es que uno de los tratamientos de la lesión es quitar los parietales, ¿sí? Ustedes saben que al hijo del doctor Vargas le hicieron eso, ¿cierto? Le quitaron los parietales para que el cerebro se desinflamara y luego le pusieron, ¿sí? Un injerto ahí de platino, de lo que sea, ¿sí? Pero quitar la parte de arriba del cerebro para que él se inflame y él se desinflame y teóricamente mejore. Ustedes saben las repercusiones que eso tuvo y cómo va ese muchacho que ya teóricamente está caminando ya y en fin, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que eso es uno de los tratamientos que se hacen, teniendo en cuenta que pues la fisiopatología del trauma, ¿sí? Es uno de los tratamientos que se hacen.
Esto para recordarles el Glasgow, ¿sí? No para que se lo aprendan, ni yo me lo sé, ¿cierto? Cuando me llega un paciente con trauma tengo que mirarlo, mirar cómo es. Pero lo que sí es importante es que nadie puede tener un Glasgow de cero, ¿no? ¿De cuánto fue el Glasgow, Rafael, de niño? No, doctor, eso está mal, eso es cero. Pues cero será usted lo que va a sacar, porque lo mínimo es 3. Lo mínimo es 3, ¿cierto? O sea, lo mínimo es 3, ahí está expresado. El Glasgow varía mucho de una cosa, de si es menor de edad, si es un lactante, se toman en cuenta otras cosas. Esta es la normal. Hay una para lactantes, porque el lactante no puede expresar, ¿sí?, las palabras bien, entonces no toca cambiarlo un poco, pero igual esa es la idea, ¿no? Y también aquí que un Glasgow menor de 7 implica intubación, o menor de 7, de 8 para adultos. Esto también es importante tenerlo en cuenta en la lesión cerebral. Algunas consideraciones como las pupilas puntiformes, ¿sí?, fijas. Es difícil uno saber si es 1 milímetro, 2 milímetros, ¿sí? Si son fijas y son de 1 a 2 milímetros, no responden posiblemente a lesiones que han protuberancia. Si son pequeñas, de 2 a 3 milímetros y reactivas, problema en medular. Si son medianas, en fin, toda una serie de cosas ahí que hay que tener en cuenta y que no es, pero para que diga que las pupilas uno las puede medir y tratar de determinar más o menos dónde está la lesión, en qué sitio. Entonces, es muy importante valorar las pupilas en forma general. La clasificación del trauma, ¿sí?, según la escala de Glasgow. ¿Por qué es importante la escala de Glasgow? Porque nos dice pronóstico también, y algunas veces conductas que vamos a tomar. Entonces, Glasgow entre 13 y 15 tiene una mortalidad menor al 1%, entonces es importante, ¿cierto? Y la mayoría de los pacientes no necesitan ninguna imagen, ¿sí? El trauma craneoencefálico moderado, Glasgow entre 9 y 12. ¿Sí? La mortalidad es menor al 3%, pero fíjense el cambio entre Glasgow de 3 a 8, ¿sí? La mortalidad es de la mitad. Entonces es importante tener en cuenta y tratar de hacer el Glasgow al paciente. Eso es de pronóstico también. Bueno, ahora miremos los tipos de lesiones, ¿sí? De todo eso, como decimos los anteneros, vamos a hablar, ¿sí?, de todo eso. Entonces, de heridas en el cuero cabelludo, de las fracturas del cráneo, de la conmoción, de la contusión, de las convulsiones, de los hematomas, del edema cerebral, de la hemorragia intracerebral y de la lesión axonal difusa. Y vamos con la primera. Entonces, las lesiones del cuero cabelludo. Para ustedes no es raro ver esta imagen, el famoso caput sucedáneo, ¿sí?, el cefalohematoma, que ustedes ya lo saben diferenciar, cómo se diferencia los que rotaron por recién nacidos y están rotando. Si pregúntenle a su profesor cómo diferencio un cefalohematoma de un caput sucedáneo, ¿cierto? De pronto el profesor les pega un coscorrón y dice, eso es un caput sucedáneo, ¿cierto? Cuando usted se golpea la cabeza y no se le abre el cráneo, se produce un edema del cuero cabelludo por la sangre que se trabaja, pero no es un cefalohematoma, ¿no? Pero todas son lesiones que pueden suceder en el cuero cabelludo. Lesiones por trauma en el cuero cabelludo. ¿Por qué son importantes? Esto es un recién nacido. O sea, recién nacido sufre trauma craneoencefálico leve en cuanto al cuero cabelludo. Pero son importantes porque según su diámetro en niños grandes se puede definir que uno tenga que hacer una imagen. Pues ya lo veremos más adelante en esta clase. Menos frecuentes, ¿sí? Las fracturas de cráneo son menos frecuentes en los niños, que es una preocupación de la mamá. Doctor, ¿y por qué no le toma una radiografía a ver si tiene una fractura de cráneo? ¿No? Entonces, realmente las fracturas de cráneo en los niños, la radiografía no sirve para mucho, porque imagínense que esta línea se puede fácilmente confundir con esta línea, o con esta línea, o con esta línea. Entonces, realmente las radiografías en el trauma de cráneo no tienen mucha cabida, ¿cierto? La mayoría tiene una fractura lineal del cráneo, ¿cierto? No le pueden enyesar la cabeza. Entonces, realmente no hay mucho que hacer. Sin embargo, hay unas fracturas que sí son de importancia, que son 2 tipos de fracturas. O 3. La fractura del hueso temporal, ¿sí? Ustedes recuerdan que este es el hueso temporal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando la fractura del hueso temporal es así, en su eje longitudinal, en el 90 o 100% de los casos se lesiona el nervio estatoacústico, o sea, el octavo K, y queda sordo ese oído. ¿Listo? Cuando la lesión es así.
También a veces el nervio facial, séptimo par, ¿sí? Pero cuando la lesión es así, puede que no genere lesión del nervio, ¿cierto? En su eje transverso, ¿sí? Pues es importante. ¿Por qué es importante? Porque usted tiene un niño que tiene un trauma, tiene un edema acá en esta zona importante, con cefalohematoma acá, y que este niño puede tener clínicamente una fractura del temporal. Entonces es importante, ¿cierto? La fractura del temporal. Y ustedes que van a ver en la fractura del temporal, pueden ver hemotímpano, sangre a través del tímpano, otoliquia, salida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, ¿sí? Sordera en el 80 al 100% de los casos, ¿sí? Parálisis facial entre el 30 al 50% de los casos, o sea que la fractura del hueso temporal es de cuidado, ¿sí? Sería la única que ustedes, estando en un rural, le pedirían una radiografía de cráneo apilateral. La otra es la fractura del base de cráneo, ¿cierto? Que es el famoso signo de Battle o de mapache, ¿sí? Entonces, es importante considerar ese signo de Battle, eso es una equimosis retroauricular, y el signo de mapache, los ojos de mapache, como el boxeador, ¿cierto? Entonces, esos signos indican fractura de base de cráneo, y esa es una lesión muy severa, ¿sí? Fractura de base de cráneo es que se fractura el cráneo aquí en esta parte, ¿cierto? Se fractura acá, perdón, acá. Y se desprende el maxilar superior. Entonces es la fractura de base de cráneo. Se viene una herida así. Y las fracturas deprimidas también son de importancia, porque me comprimen, hace un efecto de masa a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Fractura de base craneal. Es que es la conmoción, ¿sí? La conmoción generalmente es una pérdida temporal de la conciencia cuando usted sufre un golpe, ¿sí? Generalmente hay vómito porque el cerebro se lesiona, ¿sí? Amnesia, es amnesia anterógrada o retrógrada, pero eso no debe durar más de 5 minutos según la literatura. O sea, usted puede a los 5 minutos empezar a recordar qué fue lo que pasó. Lógicamente, retrógrada es antes del golpe y anterógrada después del golpe, no recuerda nada hasta que usted lo está atendiendo y luego recupera la conciencia. Y se normaliza en horas. Entonces es una conmoción, que he conmocionado, ¿cierto? Conmoción cerebral. La contusión, la cosa es más, ¿sí? Más duradera, en el cual hay lesión intraparenquimatosa. El cerebro con el golpe se lesionó. Generalmente por las fuerzas de aceleración y desaceleración que produce el cerebro, lo que explicaba el golpe adelante y el golpe atrás. Hay deterioro en nivel de conciencia, hay cefalea, hay vómito de mayor duración la cefalea, ¿sí? Y también hay amnesia retrógrada y anterógrada. O sea, es un tipo de lesión un poco más severo, teniendo en cuenta el mecanismo del golpe. Las convulsiones se clasifican más o menos en su uso como tempranas. Las primeras son las inmediatas, que son por despolarización, generalmente. Son de buen pronóstico. El niño que se cae, inmediatamente se cae, convulsiona, por problemas de despolarización, tiene buen pronóstico, la mayoría no necesitan anticonvulsivantes. Las tempranas se dice que son en las primeras 24 horas. Esas tienen una posibilidad de 25% de recurrencia. Entonces a esas se dejan en observación y pueden requerir de pronto anticonvulsivantes. Y definitivamente las tardías, después de una semana de haber sucedido el trauma, esas necesitan medicación y es por cicatrización, que una cicatriz en el cerebro, que ese paciente va a convulsionar toda la vida. Entonces toda la vida va a necesitar tratamiento. Bueno, es una forma de decirlo, puede ser 3, 4 años de tratamiento. Empecemos con las lesiones ya intracerebrales, ¿sí? Todos conocen esta imagen. Esto es una imagen en vidrio bicóncavo, ¿cierto? En el cual es un hematoma epidural. Epidural porque aquí está pegada la dura madre, o sea que esa lesión es externa al cerebro, el hematoma epidural. No por eso no deja de ser grave, ¿cierto? Entonces, generalmente se da la fractura en el 75% de los casos, la fractura de la tabla ósea. Recuerden cuando ustedes estaban en anatomía y veían el frontal, o el parietal, o el temporal. Por dentro tiene un labrado. Ese labrado lo dan los vasos. ¿Y ustedes los qué? Ay Dios. ¿Sí? Pero usted está conmigo.
por hemorragia arterial o venosa. Arterial o venosa. De esos vasos que están ahí, ¿cierto? Que están sobre la tabla ósea. Pues al romperse, ¿cómo es el fenómeno normal que se describe típicamente de un hematoma epidural? Ustedes deben saber la clínica ya. Entonces, es el paciente que cuando el golpe es tan duro, se produce una inconsciencia. O sea, como una conmoción, ¿cierto? Por el golpe. Posteriormente, el paciente recupera la conciencia y todo normal, lucidez completa. ¿Sí? Porque ya pasó la conmoción. Pero luego se empieza a acumular sangre y empieza a comprimir y empieza otra vez la inconsciencia. O sea, en un paciente que tenga trauma, inconsciencia, lucidez, inconsciencia, tiene hematoma epidural. Mientras no se demuestre lo contrario. Eso es lo típico, ¿no? Pueden haber casos atípicos, en el cual el paciente desde el golpe queda inconsciente y no se vuelve a recuperar la conciencia, pero eso es lo típico. Ustedes en este paciente tiene hematoma epidural. Un hijo de un colega, de un médico de la clínica Carlos Ardila Lourdes, se cayó del 5º piso del consultorio de papá, que el papá lo llevó a conseguir el consultorio para conocerlo, y se cayó. ¡Pah! Llegó allá a urgencias inconsciente, lo estábamos atendiendo, recuperó la conciencia, estaba bien, bueno, esperemos a ver, y a los 15 minutos inconsciencia. Llevaba cirugía, drenaje de hematoma epidural. Entonces, es importante esos parámetros que los tengan en cuenta. Son rápidamente fatales, y el único tratamiento es la craniotomía, ¿cierto? Entrar, ahí está la línea de fractura, créanme en eso. Entonces, entrar y drenarlo. Realmente es una cosa sencilla, ¿sí? Los indios hacían craniotomías, o sea que no es fácil, no es difícil hacer una craniotomía. Obviamente la tiene que hacer un neurocirujano, y ellos siempre piden disponibilidad de UCI después del procedimiento, pero realmente es un procedimiento sencillo, lo importante es hacerlo a tiempo, ese procedimiento. Esto ya está más complicado. El hematoma sutural, ¿sí? Es 5 a 10 veces más frecuente que el hematoma epidural en pediatría. Es más frecuente el hematoma sutural, ¿sí? Generalmente se presenta en niños de 1 a 3 meses, ¿sí? No hay recuperación de la conciencia después del golpe. Y ojo, siempre pensar en maltrato infantil. Sí, quiero detenerme ahí, por eso es tan rojo. Porque siempre que ustedes tengan un niño que sufrió un trauma cronioencefálico y el cuento no cuadre, es porque ese no es el cuento. No, que es que el niño estaba caminando, ¿cómo así un niño caminando de 13 meses, no camina muy bien? ¿Cómo así hay que mirar que eso, hay que pensar siempre en maltrato, hay que buscar otros signos de maltrato, hay que empelotar al niño, mirar si tiene morados, marcas de ganchos, marca croidos, ¿sí? Deben buscar maltrato siempre en un niño que el cuento no cuadre. Ya no, esto no cuadra, es imposible que este niño le haya pasado eso. ¿Cómo así que se cayó y él no camina? ¿Cómo así que se golpeó y él no? Entonces es importante siempre pensar en maltrato cuando usted tiene hematoma sutural. Y el trauma, el TAC inicialmente puede ser normal y es una emergencia si esto mide más de 5 milímetros, medido por el radiólogo, ¿sí? Este es un hematoma sutural agudo, la sangre es blanca, pero puede ser crónico. Hay niños que se les hace un TAC por alguna causa y el TAC dice tiene gromas frontales. Gromas, como así, groma es como la reabsorción de algo. Dicen, este niño como que tuvo algo que investigar, ¿cierto? Pero nos interesa en este caso, en el trauma cronioencefálico, pues el hematoma sutural agudo, ¿sí? Que se ve así, es diferente a la imagen. Fíjense cómo es la imagen de diferente, ¿sí?, al otro. El edema cerebral no se ve muy bien y menos con la luz. Se describe como en vidrio esmerilado, que parece que tuviera, ¿sí?, como vivos luminoscentes, como de luces, ¿sí? Este es el edema cerebral. Hay muchas teorías acerca de cuál es la causa del edema cerebral. La vasogénica, la citotóxica y la hidrostática. Entonces, la vasogénica es que el vaso con la lesión sufre, se produce sangrado. La otra es que es citotóxico, hay factores de trauma que implican el sangrado que se liberan, ¿sí? Y hidrostática por la presión aumentada, la tensión que llega y hace que se produzca el sangrado. Es importante esto, el pico máximo es en las primeras 24 a 48 horas para edema cerebral. Si no se presenta
En ese tiempo, después del trauma, posiblemente no va a aparecer el edema cerebral. Eso es importante, ¿no? O sea, los primeros, ¿sí? 2 días son importantes. La resolución es de 3 a 5 días, la imagen en vidrio esmerilado, y ahí lo que prima es el aumento de la presión intracraneal. Eso es lo, ¿sí? Sí, señora. Muy buena pregunta. El niño zarandeado. Gracias por la pregunta, doctora. ¿Sí? Porque es importante eso. Lo voy a adelantar de prevención. No es chistoso, ¿sí? Coger al niño, ustedes como tíos, porque todavía no tienen hijos, venga, y lo cogen. ¿Cierto? El cerebro del niño es muy inestable y hace esto. Eso genera trauma, genera hemorragias retinianas. Eso no es chistoso hacer con un niño eso, ¿cierto? Entonces, para que no lo hagan y no permita que se haga en niños que todavía no tienen buen control cefálico. Eso se llama síndrome del niño zarandeado. ¿Y por qué? Porque las mamás, muchas de las mamás, si uno ve en los casos clínicos, una mamá adolescente que cogía al niño y cuando lloraba ya se desesperaba, lo agarraba, ya se así lo botaba contra la pared, contra la cama, contra todas las cosas. Eso sucede. Entonces, es importante el aporte y es eso un dato también en niños con trauma. Otro es el hematoma intracerebral. A veces se presenta hematoma sutural intracerebral interhemisférico, la fisura. Entonces es también importante el trauma. Y también mirar el fondo de ojo, donde usted va a ver hemorragia retiniana, pero usted el fondo de ojo no lo practican nunca, ¿cierto? Tienen que practicarlo, tratar de mirar el fondo de ojo algo más, al menos que vean la papila y que vean algo, ¿cierto? Pero desgraciadamente ahora todo es imágenes. La hemorragia intracraneal, no se diga más, es una lesión severa, generalmente por arma de fuego o arma corto punzante, ¿sí? Generalmente es laceración del tejido cerebral, alteración de la conciencia, destrucción tisular, necrosis y aumento de la presión intracraneal, obviamente. Esa es la hemorragia intracraneal. La lesión axonal difusa, vale la pena también dedicarle a eso un dato, porque la lesión axonal difusa se presenta desde el trauma, desde la parte primaria, ¿sí? Hay ruptura axonal de los hemisferios cerebrales y del tallo, ¿sí? El paciente está en coma desde el impacto, ¿sí? Y esto es lo que sucede, ¿sí? Hay lesión por arrancamiento, por torsión, ¿sí? No causa efecto de masa, o sea, usted le toma el TAC y lo ve normal, ¿sí? Pero el paciente no recupera la conciencia. O sea, se dañaron las comunicaciones, se cortaron los cables. Entonces, no hay, incluso puede haber pérdida de las funciones básicas que están en tallo. Recuerde que la respiración, el centro respiratorio y el centro de tensión arterial están en el tallo. Por eso es que uno puede vivir sin cerebro, como algunos de ustedes. ¿Sí? Uno necesita el cerebro para vivir. Necesita el cerebro para moverse, para que se acuerde. O sea que una persona que nace anencefálica puede vivir, pues no puede vivir por mucho tiempo, ¿cierto? Solo necesita la parte pues motora si no la tiene, pero respirar y tener frecuencia cardíaca si tiene tallo, la tiene, ¿sí? Uno ve niños anencefálicos, muchos que obviamente no son los anencefálicos clásicos, usted ve que no tienen calota, pero sí tienen todo. Tienen incluso tabla ósea, pero no tienen cerebro. Se llama hidranencefalía. Y ellos viven mucho tiempo, ¿sí? Y la mamá con la esperanza, doctor, ¿será que el niño se recupera? No, señora, no se va a recuperar. Obviamente la medicina no es una ciencia exacta y uno ve muchas personas que con un cerebro muy pequeño funcionan, ¿no? Entonces, pero igual, así suena anecdótico, les quiero recordar eso para que se acuerden que uno no necesita el tallo, no necesita el cerebro para vivir, ¿cierto? Lo necesita para las cuestiones básicas, ¿sí? Importante recordar eso, ¿cierto? Entonces, estos son los pacientes que de pronto quedan en coma por largo tiempo y se despiertan a los 5 años, usted ve por ahí que sale en televisión, o a los 10 años y se enteraron que Colombia quedó campeona mundial de fútbol o algo así. Entonces, eso es cuando hay daño axonal difuso. Esto es lo que se ve en la parte citológica. Unas neuronas blancas alrededor que están muertas, no están incomunicadas. Eso es lo que se ve en la pieza fisiopatológica, en la histología.
perdón, la fisiopatológica no es la histología. La lesión axonal. Esto es como un resumen, ¿sí?, de lo del trauma, de la fisiología. O sea, si yo tengo un trauma cronocefálico y hay alteración de la conciencia de corta duración con recuperación sin signos neurales de focales o una conmoción. Si yo tengo una alteración de mayor duración, se recupera con signos neurológicos focales, es una contusión, ¿sí? Si yo tengo una alteración de la conciencia con intervalo libre, o sea, recupera la conciencia y vuelve, entra en inconsciencia, eso es un hematoma por compresión, un hematoma epidural. O sutural también. Prolongación, empeoramiento progresivo, daño cerebral. ¿Sí? Es como un resumen, ¿sí?, un algoritmo acerca del trauma cronocefálico relacionado con el estado de conciencia. Bueno, indicaciones del ataque, porque ella es señorita, ¿no? No es el TAC, es la TAC, ¿no? La tomografía sea computarizada. Entonces, alteración de la conciencia mayor de 5 minutos. Hay muchas, pero bueno, vamos a decir algunas acá, despacito. Sospecha de lesión no accidental, el cuento que digo que el cuento no cuadra, que fue un accidente y que no hay tal accidente, ¿cierto? Cualquier signo de fractura de base de cráneo, ya sea el signo de mapache, ¿sí?, algunos lo llaman también de panda, o de panda, ¿sí?, o el signo de base. Fractura deprimida, hay que tomar con tabla ósea. 3 o más episodios de vómito. Es normal que el niño vomite después del golpe, ¿sí?, y que se torne un poquito irritable, pero si vomita más de 3 o más, algunos dicen que 2 o más, pero bueno. Convulsión tardía. Niño menor de 1 año con clítoris menor de 15. Todo niño menor de 1 año con clítoris menor de 15 se le va a hacer la toma. 2 horas después del trauma cronocefálico, clítoris menor de 15, también hay que hacerse. ¿Sí? En menores de 1 año, hematoma, edema o herida mayor de 5 centímetros. Tiene que tener en cuenta eso, 5 centímetros. O sea, en esos casos, en menor de 1 año, ¿no? ¿Sí? Amnesia anterógrada y retrógrada más allá de 5 minutos, mejor haga dilatar. Obviamente en pacientes que tienen hemofilia, eso es lógico, ¿no? Sentido común. Pero recuerden, no solamente los pacientes que tienen hemofilia, ¿cierto? Ya en los adultos, si ustedes me imagino que este tema lo vieron en adultos, recuerden el paciente que está, ahora es de moda, está tomando aspirina, ¿cierto? Si yo llego a tener un trauma craneal, me toca que me hagan un taco y tomo aspirina. Después de los 40 no deben tomar una aspirinita chiquita, ¿cierto? Entonces, los pacientes que tienen algún trastorno en la coagulación, ya sea heredado o ya sea porque está tomando warfarina, está tomando, ¿sí?, hay que hacerle tratamiento. Es importante, esas son indicaciones, puede que se nos pasen algunas, ¿sí?, que están resumidas dentro de esas, pero esas son las que toca hacer el ataque. Esto no es nada académico, no me gusta traerla, pero la traigo para que vean todo lo que hay que hacerle a un niño que se va a la casa. Hueso, como decimos los argentinos, hay que decirle a la mamá, ese niño que lo voy a mandar a la casa, las indicaciones para el cuidado en la casa. Una muy típica que no va a decir una de ustedes me llamó, uno de ustedes los estudiantes, y yo no me disgusto por eso, me llamó porque un familiar, ¿sí?, se golpeó la cabeza. Entonces me llamó para preguntarme, doctor, ¿lo dejamos dormir? ¿Cierto que no se debe dejar dormir? Eso es falso, ¿no? Un paciente que sufre un trauma craneoencefálico leve, con un mecanismo de trauma leve, ¿sí?, no necesita que no se deje lo que duerma. El niño está llorando, está todo el mundo gritando, todo el mundo echando de la culpa y él quiere dormir, entonces no lo dejan dormir. ¿Sí? Porque se golpeó la cabeza. No, señores. Si se golpeó la cabeza en un mecanismo de alta velocidad, caída de gran altura, pues sí, hombre, ese paciente tampoco es que no se debe dormir, la idea es que no se deje durmiendo y no se revise. Hay que estarlo revisando seguidamente. Y el paciente, créeme, el paciente que sufre un trauma craneoencefálico, como vieron, y es grave, ese no se despierta nunca, ¿sí? Ese va a seguir inconsciente. Entonces, más que no duerma, es estar pendiente de él, porque se entiende el concepto mal. Y fíjense que ustedes que están en octavo semestre, y no quiero criticar al estudiante, ni estoy bravo porque me haya llamado, ni me ha faltado, le agradezco la confianza, ¿sí? Pero tengan claro ese concepto, ¿cierto? No todo así como caballo cochero, no, es que en trauma no se deja dormir, mentira, ¿sí? Sí se debe dejar dormir.
Hay que estar pendiente de lo que decíamos, vómitos repetidos, más de 3, o intensos en las 8 horas después del golpe, la somnolencia diferente al sueño normal, el mareo cada vez más acentuado, las convulsiones, debilidades, exacto, la pupila, la parte negra del ojo más grande que la otra, cualquier anomalía de la visión que no tuviera, visión borrosa, aumentos anormales, salida de líquido por oído o por nariz, ¿sí? Cualquier otro signo que le preocupe, ¿sí? Y el niño se va a dormir las primeras 8 horas y después del traumatismo un miembro de la familia deberá despertarlo al menos cada 2 horas, pegarle un pellizco, ¿sí? Si el niño es menor de 4 años y cada 4 horas para los mayores. Entonces sí se puede dejar dormir, ¿sí? Ese es el paciente que yo voy a mandar para la casa. Bueno, ya para terminar, tratamiento, ¿sí? Realmente considerar que en el sitio del accidente lo que tengo que hacer es, si hay alguna herida en cuero cabelludo, hacer presión, ¿sí? Para que no siga sangrando, porque puede por ahí, por ese lado, ¿sí? Desangrarse y no hacer una sutura muy bonita, porque ¿qué saca con usted que le llegue un paciente de urgencias con una herida en cuero cabelludo? Usted se pone a suturar y cuando termina de suturar, la gente está moderno, en un hematoma y se murió, y usted lo suturó muy bonito, ¿cierto? Se le toma un pulso de afrontamiento, se le pone una compresa y se lleva la ataque, ¿sí? El estado neurológico que me lo mide es claro. Recuerde que si el grado de menor de 8 hay que hacer intubación orotraqueal, aquí intubar, así esté respirando, ¿sí? Evaluación clínica rápida y precisa del estado de conciencia y de los signos de focalización. El ABC, ¿sí? O el ABC. Inmovilización cervical, es supremamente importante la inmovilización cervical. Dicen que el trauma leve de pronto no, pero todo paciente que tenga un trauma cronocefálico de moderado a severo debe tener un collar, y el collar debe ser el adecuado. Yo les muestro a ustedes en la rotación de urgencias el collar, ¿cierto? Se lo pongo a algunos, ¿sí? El collar, que debe ser el collar de Filadelfia, el que se apoya acá y se apoya acá, y usted queda así bloqueado. No es de Thomas, que es como si fuera usted un cura, ¿cierto? Usted puede hacer así, ese no sirve. No, ese no sirve para nada, punto para una tortícolis, se llama, ¿sí? Para un espasmo de los músculos del cuello, pero realmente todo paciente con trauma cronocefálico debe tener collar, ¿sí? Y usted debe pedirle, si le va a pedir, una radiografía de columna cervical. Y si la radiografía de columna cervical es normal, se le retira el collar. No como hacen muchos médicos que le piden la radiografía a ver si tiene lesión, a ver si le ponen el collar. Error, ¿cierto? Debe llevarse a cirugía con el collar, ese lo traspasan los rayos X y revisar, si no tiene, se le quita el collar. Pero es importante también cuando ustedes ayuden, ustedes son médicos, si van a alzar un motociclista del piso porque lo acaba de atropellar un carro, no lo levante usted con una mano, usted la otra y dice ¡pum! Allá. Y en la cabeza, así. Si tenía una lesión medular, el huesito de la vértebra que está así y rompe la médula. ¿Sí? Después, todo paciente con trauma, tenlo quieto y movilicemos el cuello, que es lo más importante. Como sea, ¿cierto? Que alguien lo tenga, algunos usan bolsas de arena, en fin, ¿sí? Pero acuérdese que la inmovilización cervical es importante, ¿sí? Hasta en un 40% de los pacientes que tienen trauma cronocefálico tienen trauma raquimedular. Y se mejoran del trauma cronocefálico, pero quedaron en silla de ruedas por el transporte inadecuado de los pacientes. A veces hacer más es hacer menos, y a veces hacer menos es hacer más, como dicen, ¿cierto? Entonces, es importante la inmovilización cervical, que no se les olvide. Puede ser un familiar de ustedes, ¿cierto? El examen neurológico minucioso, luego mirar reflejos, mirar si hay paresias, parestesias, parálisis. Recordar, ¿cierto? Estas dos cositas. Recuerde que el Glasgow me mide función de corteza cerebral. Y la capacidad de función del tronco cefálico me lo mide la exploración de las pupilas y los movimientos oculares. Importante, ¿cierto? Tenerlo en cuenta como cosas grandes en el examen. Glasgow, corteza cerebral. Y movimientos oculares y pupilas, función de tronco, que es importante, ¿no? El tronco cefálico, por lo que decía, ahí están los centros reguladores o coordinadores del pulso y de la frecuencia respiratoria. Obviamente hay que mirar los párpados, ¿sí? Si los párpados no lo pueden abrir, lesión mesencefálica, ¿sí?
fondo de ojo, el edema, en las primeras 24 horas, ¿sí? La fuerza y la simetría de los movimientos. Pares craneales, recuerden, ustedes deben saber los pares craneales, todos. Cuando se los preguntaban en orden, pero tenían que saber el orden, ¿sí? Para el primero, el segundo, el tercero, todo. Dependiendo del tipo de lesión, de qué par está comprometido, uno puede decir la lesión está en este sitio. Entonces, para mesencéfalo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Para la protuberancia, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿sí? Y para bulbo raquídeo, el 11, 12, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Pregunta examen. Es una cascarero, pero solo tienen que saber, ¿sí? Y obviamente los reflejos osteotendinosos, hay que valorarlos. Háganlos en los niños normales, para cuando se vean, uy, ¿esto qué pasó? Sí, pero si no hacemos reflejos, pues no aprendemos qué es el valor normal. La cabeza, hay que mirar la cabeza, hay que palpar la cabeza, a ver si hay alguna lesión, algún hundimiento. A veces se confunde cuando hay un edema y hay un poco de fobia, se confunde si hay depresión. A veces no es fácil, ¿cierto? Pero hay que mirar la inspección de las heridas, si hay otoliquia, rinoliquia o hemotímpano, signo de Butler o de mapache, ¿sí? Salida de material encefálico, columna cervical, lo que decíamos, ¿sí? Y siempre pensar en que puede haber otra lesión, dependiendo del mecanismo del trauma, torácica, que da con la vida del paciente. Un paciente que tiene un trauma cerebral leve o moderado y tiene un hemotoras o neumotoras, se muere por eso, ¿cierto? O abdominales, dependiendo del golpe, o pélvicas, ¿sí? Que son pronósticas para muerte. Todo paciente que nosotros no tenemos la clase de politraumatismo, menos que ustedes lo han visto en adultos. Todo paciente que sufre un trauma y se le parta la pelvis, obviamente se va a morir, porque la pelvis hay muchos vasos difíciles de controlar. Entonces, todos esos son factores pronósticos importantes que se deben pensar no solo en la cabeza, sino en otros sitios buscar esa lesión. ¿Y el tratamiento? Pues en el trauma craneoencefálico leve, es decir, niños asintomáticos o con sintomatología leve inmediata al trauma, vómito menos de 3, cefalea, con nubilación leve, glabus de 15, sin signos de focalización neurológica, sin pérdida de la conciencia ni signos de fractura, observación en la casa con signos de alarma para consultar. Eso es lo más frecuente que a ustedes les va a pasar en su práctica. Entonces deben saber qué hacer. Recuerden todo eso que hay que decir a la mamá, ¿sí? Cuando se va para la casa. Entonces, ese es el trauma craneoencefálico leve, que es el más frecuente, menos mal, en pediatría. ¿Sí? Muy bien. El trauma craneoencefálico leve, pero con pérdida de la conciencia superior a 5 minutos, vómito, cefalea intensa, mecanismo violento, caída mayor de 1 metro de altura, accidente de tránsito, caída de bicicleta, exploración neurológica dudosa, sospecha de maltrato, por el cuento, procedencia, tiene zona rural, impresión subjetiva de no hallar al niño normal. Ese niño requiere ingreso a observación y hacerle hoja neurológica, ¿sí? Ese es el niño que dice como dudo. Pero si usted en el primero duda, pues también deje una observación, ¿no? Yo creo que todos los traumas craneoencefálicos para uno como médico general, no como pediatra, no, yo veo una observación 6 horas y así me salvo de cualquier cosa que pueda pasar, ¿sí? Bueno, usted toma la decisión, los casos son particulares cada paciente. Que la mamá no es filosa, que el que lo trajo fue el papá, ¿sí? En fin, todas quedarnos en la central, mejor dejémoslo en observación. En observación, ¿qué hacemos? Todo eso, ¿no es cierto? Control de signos vitales cada 2 horas, GLADU, tamaño, reacción pupilar cada 2 horas, eso está en la escala neurológica. Cabeza 30 grados para facilitar el drenaje también venoso. ¿Sí? Ambiente tranquilo, dieta tolerancia, líquidos endovenosos, que destrozan 5 más electrolitos 2/3 partes de los basales. ¿Sí? O sea que si es un niño de 20 kilos, ustedes saben, requiere 1500 para 24 horas, entonces yo pongo 1000, 2/3 de líquido. Manejo el dolor y el vómito y que el paciente esté en un estado eutérmico, o sea, ni frío ni caliente. Ya en el trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Pues hay que ir a UCI, este paciente debe estar cuidado en una unidad de cuidados intensivos, ¿correcto? ¿Sí? Hoja neurológica, inmovilización cervical, sedación,
cabecera 30 grados, UCI, ventilación adecuada, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, decimos, ¿cierto? Entonces, que no vaya a producir mucha disminución de vasoconstricción por el manejo del CO2. La medición de la presión intracraneal, eso se mide con un catéter que se mete o al espacio subaracnoideo o al cerebro. ¿Sí? En niños es fácil porque tiene la fontanela abierta, entonces se funciona y se mete digamos, el detector. En otros pacientes toca hacer en la craniotomía, les dejan algo para poder medir la presión intracraneal, que es vital en el tratamiento. Se debe tratar de mantener por debajo de 20 milímetros de mercurio. Ese es, digamos, el valor crítico. Pregunta de previo también, ¿cierto? Entonces, la presión sanguínea debe mantenerse normal, ¿sí? De 50 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral es igual a la tensión arterial media menos el pico. Eso no es tan importante, pero igual que lo sepa. Hay que manejar el dolor. Hay que colocar manitol. El manitol se coloca para edema cerebral. Si hay hemorragia, no se debe colocar manitol. Los corticoides, realmente en trauma cerebral, en trauma craneoencefálico, ya están proscritos, ya no se usan. Ya no se usan, ¿sí? Pero en trauma raquimedular sí. No estamos hablando de trauma raquimedular, estamos hablando solamente de trauma craneoencefálico, pero en trauma raquimedular sí es importante que usted lo sepa, ¿cierto? Un egresado de acá, el papá de un egresado, en la fiesta de fin de año, en una piscina, el papá se cayó, se resbaló y sufrió con el borde de la piscina un trauma acá. Inmediatamente quedó pues con el shock del trauma, paralizado, ¿sí? Y la única conducta que le ayudó fue que él se acordaba y le puso, ¿sí?, metilprednisolona, una inyección de 500, ¿sí? Puede ser la diferencia entre el paciente camine y no camine, porque quede cuadriparético. Entonces, en los corticoides, en trauma raquimedular, hágale, póngaselos, ¿sí? ¿Qué le puede pasar? Una dosis de corticoides, una única dosis, así sea muy alta, si usted no sepa la dosis, no le hace daño, ¿sí? Le puede producir algo de leucocitosis con linfocitosis, ¿sí? Pero no le hace daño. Entonces, los corticoides a dosis única, así usted no sepa, ¿sí? No le va a hacer daño, así se pasa usted la dosis. Y sí puede ser la diferencia entre que camine y no camine. Acuérdense, trauma raquimedular, ¿sí? No estoy hablando de trauma cerebral. Entonces los corticoides sí tienen su cabida. Los anticonvulsivantes, teniendo las consideraciones que le dije sobre si la convulsión es inmediata, tardía o temprana. Los líquidos basales se deben poner bajitos, 2/3 de los basales. Sonda nasogástrica, el paciente no va a estar comiendo. Antiácido muy importante por las famosas úlceras de Curry, no úlceras de estrés. En general, todo paciente que no le den nada oral debe ponerse el antiácido, ¿cierto? Por cualquier causa. Y obviamente estos pacientes necesitan un apoyo nutricional, porque muchos de ellos no van a estar comiendo, toca poner en nutrición parenteral o enteral. Entonces la nutrición es importante. Estoy hablando de trauma craneoencefálico severo, ¿sí? De moderado a severo. Pronóstico. Entonces el pronóstico, obviamente por lo que dijimos al principio, la evolución es satisfactoria en la mayoría de los pacientes. La mortalidad varía dependiendo de lo que dijimos, del rasgo, ¿sí? Las lesiones abiertas generalmente dejan convulsiones. La lesión abierta es una lesión que penetra al cerebro. Las lesiones cerradas pueden producir déficit cerebral global, ¿sí? El trauma leve, de 9 a 12 meses después, se pueden ver algunas secuelas en el leve, ¿sí? El maltrato infantil es de mal pronóstico, porque un paciente que usted no le detecta el maltrato infantil, ese niño se va a morir por maltrato un día de esos, digámoslo así. Por eso es importante siempre sospecharlo, llenarle la ficha y poner ese niño en consideración. Es triste, ahí baja la nota. Es triste, ¿sí?, que a usted se le pase un maltrato infantil. Es triste que un maltrato infantil se le pase a usted, porque ese niño se va a morir y usted pudo haberlo salvado, ¿sí? Entonces es importante siempre pensar.
Y en los programas de rehabilitación es importante que participe, obviamente, el pediatra, el fisiatra, ¿sí?, en trauma severo. Todo este proceso de la unidad de trauma cerebral que creó el doctor Vargas con relación a su hijo es importante, ¿cierto? El fisiatra es supremamente importante. El otorrino por las posibles lesiones del estrato acústico y del facial. Importante tener esa ayuda. El fonoaudiólogo por la misma causa. El psiquiatra, no el psicólogo, el psiquiatra. Porque cuando hay un trauma cronocefálico severo, la familia se echa la culpa. Los padres generalmente se separan, ¿sí? Porque uno le echa la culpa al uno, el otro al otro, el otro que la educación, el otro que por qué le compró, que por qué le puso esta moto, que por qué. Eso es un trauma que no pasa nunca y está ahí, entonces necesitan apoyo del psiquiatra para esos niños, ¿sí? Y los profesores también, obviamente, y aquí en el trauma cronocefálico leve también hay que considerarlo porque recuerden que pueden haber fallas globales, finas, de motricidad fina después de un trauma. Entonces es importante siempre que haya un equipo multidisciplinario que colabore en ese sentido, ¿sí? Y la prevención. No, que fue un accidente. Los accidentes no existen, ¿cierto? Entonces, en la casa, el niño que estaba al cuidado de los abuelitos en la casa, como no tienen niños, se le olvidó que en el tercer piso, ¿sí?, hay una construcción y ahorita que hay un hueco en el centro de la construcción porque no han puesto nada, y el niñito se lo dejan los papás, ahí, los padres, y el niño ahí se sube y se tira y se cae del tercer piso. Que fue un accidente. ¿No? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Yo siempre insisto en las mamás en eso. En los deportes, obviamente, ustedes saben los riesgos que se corren. No estamos hablando de que sean jugadores de rugby o de fútbol americano, ustedes saben todas las controversias que generan sus golpes en la cabeza. Pero en los deportes es importante esto, ¿cierto? El casco. Es importante que los niños, si usted le hizo el favor al niño de regalarle una cicla, hágale el favor completo. Regálele el casco. Si le dio unos patines, regálele los antifracturantes, todo. ¿Sí? No la deja media. Ahorita que está de moda los regalos de Navidad. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con los deportes y que el niño practique deporte con seguridad. No que hueque, no, niño. Los automóviles, la importancia que tiene que los niños vayan atrás, adecuadamente inmovilizados. ¿Sí? Eso no es chistoso. Ustedes saben que cuando hay un trauma, la mamá va adelante con el niño, por más que ella trate de tenerlo, no va a ser capaz de tenerlo, lo va a soltar. Entonces, lo mismo las bicicletas, ¿sí? Igual lo que decía, los paseos. Todos se olvidan del niño chiquito que se pone a hacer. Y obviamente hay que haber una señalización adecuada de todas las cosas, ¿sí?, para que no sucedan los accidentes. Esto es anecdótico. Una cosa anecdótica. Esta es famosa, esta historia de este señor, ¿sí? Allá está posterior al trauma, con la varilla con la que se lesionó. Obviamente quedó, digamos, ¿sí?, tuerto, ¿sí? Pero miren cómo fue la lesión, ¿sí? El tubo entró, fue masa cerebral, algún déficit neurológico, el ojo, pero pues el paciente sobrevivió. Esta es la foto de por dónde salió, ¿sí?, y por dónde entró el tubo, y el paciente pues quedó, digamos, que bien, ya que todo no es tan terrible.